Buenas tardes, mi nombre es Eric Giovanni Guadalupe García Hernández. Actualmente curso el sexto semestre de la carrera de Medicina en el Centro Universitario de la Costa. El día de hoy se abordará el tema de lo que es la efectividad de la vacuna RNA mensajero BNT162b2 COVID-19 hasta 6 meses en un gran sistema de salud integrado en los Estados Unidos. Hablando un poco acerca de lo que son las características generales de lo que es el artículo, vamos a tener que fue publicado el día 4 de octubre del 2021 y fue publicado por la revista Lancet, la cual nos presenta un cuartil 1. Este estudio fue generado en relación a este sistema de salud Kaiser permanente que se ubica en el sureste de California, que fue donde se realizó este estudio, dentro del cual pues es un estudio de corte retrospectivo en el cual se tomaron pacientes desde la edad de 12 años que ya tuvieran una membresía mayor a un año, esto con finalidad de pues tener datos acerca de lo que era la historia clínica o comorbilidades de los pacientes. Dentro de lo que tenemos va a ser la introducción, que en esto nos hace referencia al comienzo de lo que fue la vacunación con esta vacuna de Pfizer. Este RNA mensajero que logró una efectividad del 95% a nivel mundial en las primeras etapas y en las primeras variantes que se generó por parte del SARS-CoV-2. A principios, pues observamos que se tuvo una disminución en lo que fue la tasa de mortalidad, la tasa de hospitalizaciones, por lo tanto, pues era una vacuna que estaba dando gran aportación a lo que era esta pandemia. Pero al paso de los meses, en junio, julio del 2021, se da lo que es la aparición de la variante Delta. Esta variante Delta tuvo un mismo lapso en el cual los pacientes ya tenían sus 2 dosis aplicadas de lo que era la vacuna Pfizer. Entonces apareció en la misma instancia la variante Delta al momento de que ya los pacientes que fue en Estados Unidos, Israel y Qatar, ya tenían la mayoría de los pacientes con riesgo, que son pacientes trabajadores del área de la salud, pacientes inmunocomprometidos o pacientes ancianos con factores de riesgo elevados. Ya contaban con sus 2 vacunas, entonces en junio, julio del 2021, pues se dio la aparición de la variante Delta, la cual nos generó una caída en la efectividad que se informó en varios artículos. Y pues, ¿qué pasó? Que los pacientes que ya estaban vacunados con sus 2 dosis, pues empezaron a tener infección por lo que era parte del SARS-CoV-2. Que esto aumentó pues la tasa de lo que eran las hospitalizaciones y la tasa de infección. Entonces aquí fue cuando se desarrolló un cuestionamiento en lo que fue pues los miembros de la salud y observaron que si estaba existiendo un decremento en la efectividad o que si era necesario pues que se realizaran más dosis de refuerzo y no solo en parte del personal médico, sino en parte de una duda como población que se tenía. Bueno, hablando ya acerca de los resultados de lo que fue este estudio, pues se observó que de los pacientes o el seguimiento que se realizó a 6 meses, ya de los pacientes que pues tuvieron su aplicación completa de sus 2 dosis de la vacuna Pfizer, 5.4% de los pacientes fueron infectados por lo que es SARS-CoV-2 y de este porcentaje, 6.6 fue admitido o tuvo admisión en el hospital por parte de la infección. Entonces, si vemos, es es alta la cantidad de porcentaje de los pacientes que fueron infectados, pero si vemos el porcentaje es mínimo en lo que fueron admitidos al hospital en relación ya con sus 2 dosis de vacunas. En las características de los pacientes en los que se presentó infección por SARS-CoV-2 fueron pacientes hispánicos con una media de 42 años y en pacientes obesos, obesidad grado 1 en pacientes mayores con un IMC mayor a 30. Como se observó en los pacientes, hubo cierta variación respecto a las fechas de lo que fue las variantes, variante Delta, variante Epsilon o Alfa. Si observamos a comienzos de lo que fue febrero,
vamos a tener que el 66.7 se ubicó que en las pruebas PCR, ya las cuales se derivó la variante, 66.7 se presentó épsilon. Ya en el mes de marzo seguimos hablando que fue una predominancia de épsilon y hasta el mes de abril y mayo, como observamos en la gráfica, vamos a tener la aparición de lo que es la variante alfa. Pero ¿qué pasó en junio y julio? En junio y julio se destaca esta nueva variante delta que se presenta en un 59.5 en el mes de junio y un 86.5 en el mes de julio, teniendo pues altas tasas de predominancia en estos últimos 2 meses en lo que fue, la toma de muestra para realizar este estudio. Cabe destacar que pues solo el 4.8 de toda la muestra fueron resultados positivos para lo que fue la PCR. Entonces, ¿qué es lo que se desarrolló? Se tienen datos ajustados de la vacuna, o sea, estos son datos después de lo que fue el tiempo de los 6 meses o dentro de este rango de 6 meses de seguimiento que se le dieron ya a estos pacientes que pues ya tenían las dosis de vacunas aplicadas. Entonces se dieron cuenta de que si recordamos, la vacuna tenía un 95% de efectividad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La vacuna bajó su efectividad hasta el 73% en lo que fue la aparición de estas nuevas variantes, pero que tenemos presente que el 90% de lo que fue las admisiones hospitalarias disminuyeron. Entonces, si observamos en la disminución o en la tasa de admisiones hospitalarias se mantuvo constante o equilibrada y el problema fue en la efectividad de la vacuna contra la infección, donde sí notamos que hubo una disminución en el porcentaje. En los datos ajustados en relación a lo que fue la edad, vimos en este lapso de 6 meses, recordar que en pacientes de 12 a 15 años, la vacuna pues tuvo una efectividad del 91%, tasas altas de efectividad. En cambio, si observamos en los pacientes mayores a 65 años, observamos una efectividad del 61%. Entonces observamos que pues ahí nuestra efectividad de la vacuna pues está disminuyendo y está bajando, principalmente pues en pacientes mayores a 65 años. Y en relación a lo que fue la efectividad contra la admisión hospitalaria, si observamos en pacientes de lo que fue 16 a 44 años, se mantiene en un 92%, que esto pues son tasas altas de efectividad, lo que nos dice que pues no está habiendo una admisión a hospitales tan grande gracias a la vacuna por lo que es esto. Y ya si observamos en mayores de 65 años tenemos un 86%, lo que nos indica que la admisión hospitalaria pues se mantiene. La efectividad de la vacuna desde su aplicación, desde la vacunación, vamos a poderlo englobar en lo que fue el primer mes y lo que fue 5 meses. Si observamos la efectividad de la vacuna, la tenemos en este punto y ¿qué es lo que pasa? Que la vacuna viene en una constante disminución. Entonces está reducida o se reduce su efectividad. ¿Y qué es lo que pasa en mayores de 65 años? Que de igual forma tenemos una disminución de lo que es la efectividad por parte de la vacuna. Respecto a lo que es la admisión por SARS-CoV-2, si nos fijamos, se mantiene constante e incluso hasta se tiene elevación por 2%, de 90 a 92% de lo que son las tasas de efectividad en contra de las admisiones hospitalarias. Si observamos y recordamos, tenemos un valor de P menor a 0.001, lo que nos da datos estadísticamente significativos de que la vacuna al paso del tiempo va a reducir su eficacia, su efectividad. En cambio, una P de 0.80 en lo que son las cuestiones de admisión por SARS-CoV-2, en la cual pues no son datos estadísticamente significativos que nos puedan indicar diferencias en esta situación. La efectividad de la vacuna en relación a la variante Delta. En sí, como tal, la efectividad en lo que es la variante Delta es del 75% y en otras es del 91%.
Si bien nosotros podemos denotar que es un 91 contra un 75, esto no nos da datos estadísticamente significativos para poder decir que pues la efectividad contra la variante Delta pues es disminuida en relación a otras variantes. Y en cuestión a la variante Delta, con lo que es las admisiones hospitalarias, si vemos, se mantiene en un mismo porcentaje o porcentajes similares, lo cual nos indica pues de que no hay datos significativos de esto. Dentro de la efectividad de la vacuna contra la variante Delta y otras dentro del primer y cuarto mes que tenemos, vamos a observar que contra la variante Delta, si observamos, seguimos teniendo cuestiones en las cuales pues va a disminuir su efectividad. ¿Y qué es lo que pasa también con lo de otras variantes? También disminuye su efectividad. Entonces, por lo tanto, nuestros valores de P no son estadísticamente significativos para poder tomar en cuenta de que que la variante Delta, en contra de las otras variantes, tiene mayor o menor eficacia. Respecto a las conclusiones de lo que es este artículo, tenemos que pues efectivamente va a existir una disminución de lo que es la efectividad de la vacuna mRNA BNT162b2 contra lo que es el SARS-CoV-2. Ya observamos nuestros datos estadísticamente significativos. En cambio, pues no tenemos datos estadísticamente significativos los cuales nos indiquen que puede haber una diferencia entre tanto la variante Delta contra las otras variantes. Y si observamos, pues también se tienen datos de que de 6 a 12 meses después de la segunda dosis se presenta un incremento del número de infecciones en pacientes en donde pues disminuye este complemento dado por las vacunas. Y pues respecto a lo anterior, se forma la idea potencial de la necesidad de realizar booster o realizar más aplicaciones a nivel futuro, pues para que los pacientes sigan manteniendo una tasa elevada de eficacia contra lo que es el SARS-CoV-2. También se habla acerca de estudios con terceras dosis, las cuales hacen referencia a que una tercera dosis de Pfizer puede ser más efectiva a realizar una vacuna específica contra la variante Delta. Esto es todo, gracias, y espero pues que la información sea comprendida por los observantes. Y aquí se presentan las referencias bibliográficas.